Estamos felices porque hoy comenzamos una nueva serie bíblica. En esta iglesia estudiamos la Biblia. Nosotros tenemos ya bastante tiempo de estar estudiando la Biblia y si usted es alguien fiel al Señor y asiste fielmente con nosotros, usted ya se ha estudiado varios libros de la Biblia y quiero felicitarlo. Ya se ha estudiado Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, ¿sí? Judas. ¿Qué más hemos estudiado? A ver si se acuerdan. Estudiamos las parábolas, ¿sí? Hemos estudiado bastantes libros de la Biblia y hoy vamos a entrarle a un librazo. Es el libro de Gálatas. Este libro de Gálatas lo escribió el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre impresionante de Dios. Fue uno de los apóstoles de Cristo y fue un hombre muy valiente porque desarrolló un ministerio más allá de los judíos. Él fue a predicarle a todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces él estuvo en Europa, estuvo en Asia, estuvo en todo lo que usted pueda conocer de ese tiempo. Ya Pablo había ido a predicar y fundó un montón de iglesias. Eso es lo que hacen los apóstoles, fundan iglesias. Y él como apóstol fue y fundó varias iglesias ahí en Galacia. Galacia era una región en Asia Menor que tenía varias iglesias y esas iglesias que Pablo funda son iglesias fundadas en medio de un contexto bien complicado. Resulta que la gente que vivía en Galacia, los habitantes de los Gálatas, eran lo que conocían en la historia o se conocía como los celtas. Si usted ha visto películas de guerra, de pronto ha visto alguna película de los celtas. Y los celtas tenían unos sacerdotes que eran brujos que se llamaban los druidas. ¿Sí? Ahí llegó Pablo a predicar. En medio de esa gente celta que había migrado de Europa y que eran muy violentos, era gente volátil, era gente mecha corta que con nada se encendían y hacían pleito, ¿verdad? Eran como de pavas, no mentiras, ¿verdad? Pues los Gálatas eran así, eran violentos, tenían un montón de actitudes complicadas y además eran súper abiertos y para decirlo de mejor forma, eran descaradamente depravados sexualmente. Porque creían, eran politeístas, creían en muchos dioses. Ellos creían en los dioses de la mitología griega. De hecho, creían que Pablo y Bernabé, cuando les llegó a predicar, creyeron que era Júpiter y que era Hermes ¿verdad? Estaban pensando que ellos eran dioses. Zeus, Júpiter, Hermes, y literalmente querían adorar a Pablo porque lo veían haciendo milagros y trajeron sacrificios para adorar a Pablo. Y Pablo tuvo que reprenderlos y decirles: señores, yo a ustedes no les vengo a predicar más que más bien dejen esta idolatría y se vuelvan al Dios verdadero. A mí no me adoren, yo no soy objeto de adoración. Bueno, el tema es que Pablo, para fundar esta iglesia, la sufrió mucho. Literalmente fue apedreado, lo mataron, es mi interpretación por lo que yo leo y estudio en la Biblia. Dice que él cayó como muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaron que estaba muerto, pero lo rodearon los discípulos y dicen que él se levantó. Yo creo que el Señor lo resucitó. Él se levantó y ahí vienen qué hizo, se volvió a meter en la ciudad para seguir predicando. Un hombre de Dios impresionante, y así es como Gálatas está lleno de un montón de matices, porque no solo en los Gálatas vivían gente celta o gente de este tipo, que es lo que se conoce como los gentiles. Los gentiles son personas que no son judías o hijos de judíos. O sea, usted y yo, si usted no es judío ni jodido, tal vez jodido sí, ¿verdad? Pero si usted es una persona no hijo de un judío, usted es un gentil, según lo que la Biblia habla, una persona que no tiene una herencia israelita, ¿sí? Entonces usted es un gentil igual que yo. Pablo desarrolló el evangelio ahí. Gracias a eso, el evangelio llegó a nosotros mucho tiempo después, porque se hizo un trabajo con la gente no judía. Pero cuando Pablo llegaba a un lugar, no solo habían
gentiles, sino que también habían judíos, porque los judíos estaban regados por todo el mundo, siempre han estado por todo lado. Y cuando Pablo llegaba a un lugar a predicar, primero buscaba a los judíos para predicarles el evangelio a ellos, y si ellos creían, bueno, y si no también, porque él no perdía el tiempo, sino que seguía predicándole a los gentiles. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar en esta iglesia de Gálatas, sucede que en la iglesia de Gálatas hay judíos y hay gentiles que se convierten a Cristo. Y así es como la iglesia empieza a crecer, con gente que es judía, con gente gentil, y también había un tercer grupo que eran personas que antes de conocer a Cristo simpatizaban con los judíos, practicaban la ley judía porque sí, solo porque les gustaba, comían kosher, vestían de esa forma, leían y estudiaban la ley judía, y ellos son los que se conocen como temerosos de Dios o prosélitos. Ese grupo de gente, también un grupo de ellos, se convierte a Cristo. Entonces la iglesia tenía tres grupos de personas: los gentiles, los judíos de cepa y los judíos prosélitos o temerosos de Dios. Gentiles, temerosos de Dios, que quisieron practicar la ley judía, pero cuando escucharon el mensaje de Cristo por medio de Pablo, se convirtieron a Cristo. Entonces, cuando Pablo hace este esfuerzo por predicar el evangelio ahí, se levantaron algunos grupos con celos, porque los gentiles empezaron a crecer más en la iglesia que el número de judíos y prosélitos en la iglesia. Es decir, habían un buen grupo de gentiles en la iglesia, habían, pongámosle un número, habían 30 gentiles, habían 5 judíos y habían unos 10 temerosos de Dios. Entonces la iglesia estaba dividida y había más gentiles, y ellos empezaron a sentirse como con celos, como preocupados, porque se empezaron a dar cuenta que para los gentiles estaba siendo como muy fácil el tema de Dios, porque nada más venían a Cristo, el Señor los perdonaba y todo bien, mientras que ellos arrastraban un montón de tradiciones y cosas para tratar de agradar a Dios, tratando de cumplir la ley de Dios. Entonces esta gente que tenía ese orgullo judío trataron de convencer a la iglesia para decirles, Pablo no predicó completamente. Pablo faltó decirles algo en el mensaje. Sí, Cristo vino a salvarnos, pero también hay que cumplir la ley. Cristo vino a perdonarnos y nos limpió con nuestros pecados, pero si usted no practica la ley, si usted no hace todo lo que la ley dice, usted no va a ser salvo, usted se va a ir al infierno. Y estos grupos querían literalmente despedazar todo el trabajo que Pablo por años había hecho en este medio, este grupo de celtas, de gentiles y toda esta región de Galacia. Así que cuando Pablo se da cuenta de esto, él estaba aparentemente en Éfeso o en alguna de estas iglesias, y cuando Pablo se entera de esto, escribe esta carta, pero la escribe con furia. Voy a aprovechar para hacer el comercial. La escribe enojadísimo. Pablo estaba bien bravo con los judaizantes, porque los judaizantes estaban tratando de torcer el evangelio, enseñándole a la gente que tenían que hacer más cosas para salvarse. Y Pablo, por eso quiero que leamos ya Gálatas capítulo 1, el verso 1, para que vean cómo Pablo comienza esta carta de una vez defendiendo el evangelio y defendiendo su ministerio. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 1, dice ahí, ya lo tienen en pantalla, dice: les escribo, yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos leyendo tu palabra y estudiándola.
Tú que eres el autor, oramos que nos inspires, que nos alumbres, que podamos entender tu palabra y recibirla y aplicarla a nuestras vidas para caminar en fe, en tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, sácanos diferentes de aquí hoy. Amén y amén. Entonces, lo que podemos ver es que este libro, que fue escrito más o menos en el año 48 después de Cristo, entre el año 48 y 55, Pablo lo escribe a este grupo de iglesias, que era la iglesia de Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, este grupo de iglesias. Pablo las funda, y como está este alboroto de que la gente se está levantando en contra de la enseñanza de Pablo, Pablo comienza esta carta de una vez como el mentiolei, que Polo, al grano, ¿verdad? De una vez, ¿sí? Él estaba listo y él comienza diciendo, iglesia de Gálatas, lo acabamos de leer, empieza diciendo, les escribo yo, el apóstol Pablo, a mí que nadie me nombró, no fue ningún hombre, fue Jesucristo mismo el que me puso. Pablo comienza defendiendo su ministerio porque estaban desacreditando el ministerio de Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y como Saulo, que el Señor le cambia el nombre a Pablo, él siendo Saulo, era un fariseo de fariseos. Ya aquí hemos estudiado qué son los fariseos muchas veces. ¿Sí? Eran gente peleona de que se cumpliera la ley de Dios y que la gente la cumpliera, eran como policías de la ley. Y Pablo era uno de esos. Al punto que Pablo incitaba a la gente a perseguir a los cristianos para matarlos cuando él era Saulo, cuando él era fariseo de fariseos. Él era celosísimo de la ley y cuando el Señor se le aparece en el camino, el Señor le habla fuerte de que más bien le está peleando contra él y le dice, no lo hagas más, quiero que más bien seas un instrumento para mí. Mandó a llamar a un hombre para que le pusiera las manos a Ananías, y Ananías le impone las manos y Pablo recobra la vista y Pablo se empieza a acercar a Dios. Él se va a un lugar de Arabia a retirarse con Dios 3 años, a estudiar la palabra, a hablar con el Señor, y el Señor lo nombra apóstol. Es muy interesante porque este grupo de gente estaba diciendo, vean, Pablo no es apóstol, porque apóstoles eran solo 12 y uno era Judas y Judas se ahorcó. Entonces, como él se muere y terminó así de mal, luego se hizo un concilio donde se designó a Matías como el 12º apóstol. Así que Pablo no es apóstol porque solo eran 12 los que caminaron con Jesús y luego se escogió a Matías. Y Pablo está diciendo, vean, a mí ningún concilio se reunió a escogerme. Como diciendo, yo ni siquiera fue como Matías. A mí me escogió Jesucristo mismo, que se me apareció en el camino y me llamó para ser un apóstol a los gentiles. ¡Wow! Pablo estaba seguro de su llamado, de su encuentro con Dios. Él estaba claro de que él no estaba vacilando ni jugando a la iglesita. Él no andaba ahí paseando por el mundo en las misiones, a ver qué lindo hacer misiones. No, él de verdad se metía a los lugares. Si lo tenían que apedrear, lo apedreaban, pero él predicaba a Jesús. Él sanaba, Dios lo usaba sanando enfermos, Dios lo usaba echando fuera demonios. Él enfrentaba a los brujos, a los hechiceros, hacía quemas de libros de hechicerías en esos lugares. Pablo era un hombre muy violento de Dios, pero ahí estaba gente, como siempre, en todo lado, que menosprecia la autoridad, que menosprecia a los hombres de Dios, que menosprecia a la gente que Dios ha puesto. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y Dios había visto en Pablo eso, y Pablo por eso dice, a mí no me puso un humano, a mí me puso Jesucristo mismo. Es decir, que el evangelio de libertad que predicaba Pablo fue planeado por Dios. No fue Pablo el que lo planeó. El que planeó un evangelio de gracia que dice que los pecadores podemos ser salvos sin hacer ninguna obra, es el diseño de Dios para nosotros. No hay otro evangelio. Si a usted le preguntan, ¿cuál es el evangelio? Y usted dice, es Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, esos son los libros que escribieron los evangelistas, ¿sí? Hablando del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Yo iba al infierno porque soy un pecador y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo decidió venir a esta tierra
a llevar mi muerte, a ponerse en mi lugar y fue una cruz a morir para que yo recibiera la salvación. Él murió para que yo tuviera vida y como Él murió para que yo tuviera vida, ahora tengo vida eterna por medio de Cristo Jesús. Los pecadores pueden ser salvos a través de Cristo. Eso es el Evangelio, no hay otro. Pero esta gente estaba diciendo que había más allá y por eso Pablo en el verso 2 dice que el grupo de iglesias, como tomando fuerza, está claro en enviar esa carta. Y aquí es donde la aclara el Evangelio en el verso 3, dice, el verso 4 dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para que rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿Para qué vino Jesucristo? Para rescatarnos de este mundo de maldad. No, Jesús no es que Jesús vino para que yo tenga, para que se restaure mi matrimonio. Sí, es parte de lo que Él quiere hacer, pero más que se restaure su matrimonio, lo que el Señor quiere es que usted sea salvo, que si usted se muere, usted se vaya al cielo porque ha creído en Jesucristo. Es que yo vine a Cristo para ver si el Señor me da la casita y si hay la gente del limbo me da el bono. No, el Señor le puede ayudar con eso porque Él es un Dios bueno, Él es un Padre, pero antes que eso el deseo de Dios es que usted sea salvo, es que usted tenga vida eterna, es que usted sea rescatado de este mundo de maldad. ¿Qué es rescatar? Rescatar es literalmente sacar del lugar de peligro o de muerte a una persona. Eso es un rescate. No sé si vieron los videos del accidente esta semana ahí en la ruta 32. Los bomberos impresionantes. Consiguieron grúas, llevaban sus aparatos hidráulicos. 7 carros en ese accidente, una cosa impresionante. El motorizado ahí atrapado. Y esa gente se fue a rescatar a esas personas. Los sacaron del lugar del accidente, del lugar de la muerte. Si ellos no llegan y no llega Cruz Roja y no llega nadie, se mueren todos. Pero aparecieron personas para rescatarlos. Jesús es más que un bombero. Jesús dejó el cielo, dejó la gloria que tenía, vino hasta esta tierra de accidentes, de maldad, para sacarme de acá y llevarme al cielo un día. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino a rescatarme. Entonces sí, si lo que está rompiendo tu matrimonio es el adulterio, si lo que está rompiendo tu matrimonio es la codicia, la avaricia, es la ira, son los pleitos, sí, el Señor te quiere rescatar de ese ambiente de maldad. Lo primero que tienes que hacer es creer en Jesucristo para que seas un nuevo ser, una nueva persona, para que la palabra de Dios germine en ti y tu carácter sea transformado. Cuando eso pase, tu familia, tu casa, todo lo que está alrededor empieza a florecer, porque vino el reino de Dios a tu vida. Sí, es la consecuencia de que Cristo haya venido. Y esto fue lo que el Señor planeó. Y Pablo le está predicando esto a los Gálatas. Señores, Él vino a rescatarnos de este mundo de maldad. Solo Dios merece la gloria. Si la salvación dependiera de nosotros, la gloria sería nuestra. Entonces, usted llegaría al cielo. San Pedro, aquí estoy, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Y usted a qué viene? Es que me morí, Peter. ¿Qué? ¿Me deja entrar, Peter? Entonces, en la idea, en la fábula irracional que hay en lo popular, la gente cree que le va a decir a Peter, Peter, usted sabe que yo no fui tan bueno, pero hice cosas buenas. Yo la pulseé. Y yo voy a la iglesia de vez en cuando. Hasta serví. Y Pedro, hable ahí con el hombre, porque de ahí, se sabe que uno es débil, pero yo la pulseé. Y acuérdese que yo también hice aquí y ayudé a los pobres y un día que había que pintar en la iglesia, yo fui y pinté. Entonces usted pretende, y en la idea popular pretendemos que con esas habladas, Pedro va a decir, mira, si es verdad, usted no fue tan malo, venga, ahí con
una oracioncita que la gente haga allá en la tierra y por unos días usted entonces yo lo dejo entrar. ¿Es en serio? ¿Es en serio que estamos creyendo que depende de nosotros? ¿Que depende de la oración de la gente o que dependa de nuestras buenas acciones? Nuestras buenas acciones no alcanzan para pagar nuestra maldad. El único que pagó por nuestra maldad la pagó muriendo en una cruz y derramando su sangre. Él dio toda su vida. Solo a través de Cristo hay salvación, porque no hay ningún hombre en la tierra ni debajo de la tierra en el que podamos ser salvos. Solo a través de Cristo hay salvación. No hay mérito nuestro. Porque si no, entonces uno llega rajando. Pedro, yo fui pastor en Red de Vida. Usted no sabe quién soy yo. No me conoces. Acuérdese. Y dice aquí, y dice, no, qué payasada. ¿Quién es uno? Uno solo es un siervo. Uno es alguien que está aquí tratando y esforzándose por adorar a Dios, pero mi salvación no es por eso que hago. Mi salvación es por lo que mi Jesús hizo. A pesar de mi maldad, a pesar de mi miseria, Él me salvó, Él me perdonó, Él derramó su gracia. Por eso Pablo, después de decir que Él nos vino a rescatar de este mundo de maldad, en el verso 5, ahí mismo en Gálatas está diciendo: a Dios toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Porque no hay gloria para ninguno de nosotros en la salvación. La gloria la tiene toda Cristo. La Biblia dice que cuando Él murió y resucitó, se le dio sentarse en el lugar más alto de honor. Él hoy está en el trono. Él es el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y los 24 ancianos arrojan sus coronas delante del Cordero inmolado que fue dado por nosotros. Él es el único que merece honor y gloria. Entonces, el deseo de Dios es salvar. El plan de Dios en este evangelio de libertad es salvar gratuitamente. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ninguna obra. Cree en Jesús. Créale a Él. Reconoce tu pecado, eso es todo. Y vuelva hacia Jesús en fe. Confíe que Él es el que rescata. Si usted está ahí, el otro día puse este ejemplo, haga de cuentas que usted está guindando de una rama en un río crecido, agarrado, aferrado ahí, y alguien le tiró una cuerda para rescatarlo. Si usted está aferrado a esa piedra y dice: no, aquí me la juego, aquí en la piedrita, tranquilo por el mecate, aquí está bonito, aquí pasa la corriente y se me esfolia la piel y aquí está rico, y usted disfruta estar ahí en el río sucio, revuelto de cochinadas, y no valora el mecate que le tiraron, usted no va a ser salvo. Pero si usted sabe y entiende que se va a morir si sigue en ese río, y que va a morir bien feo, cuando le tiran al mecate, usted se aferra a ese mecate y abraza al rescatista, llorando después, diciéndole: gracias, porque yo me iba a morir, pero usted me rescató. Eso es lo que pasó con nosotros por medio de Cristo. Así que Él planeó el rescate, pero también de este libro podemos ver que es horrible apartarse de este evangelio. Este evangelio nos podríamos apartar. Veamos lo que dice la Biblia, verso 6 del capítulo 1. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio como diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Vea si estaba Pablo bien enojado. Repito, a lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios.
Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Es horrible apartarse del evangelio que Cristo nos dio. Es horrible que usted ahora pretenda que además de creer en Jesús, usted tenga que hacer un montón de cosas para poder ir al cielo. Porque eso trae culpa, eso trae condenación. Es más, les voy a decir algo, es imposible cumplir la ley que está escrita en la Biblia. No hay un solo hombre que lo haya logrado. Nadie, solo Cristo lo logró. Son más de 600 leyes. Y a esas 600 leyes le hicieron más de 4,000 ramificaciones de cómo se debe aplicar. Imagínense que hay una ley que dice que no se pueden mezclar dos tipos de tela para vestirse. Y aquí todo el mundo anda con camisa, con jeans, con flores, con textiles de todo tipo, que algodón, que poliéster, que aquí, que allá, que lo otro. Aquí no hay ni uno solo que cumpla la ley, solo por la ropa. Y si fuéramos a ver para adentro, ni se diga. Nadie cumple la ley aquí. Entonces son ridículos. Para Pablo era horroroso pensar que ahora los cristianos en Gálatas de ahí andaban viendo a ver cómo dejaban de comer chicharrones, no pueden comer cerdo, y no comían, y ya que dejaran de comer ciertas comidas, y que se vistieran de cierta forma, y que hablaran de cierta manera. Y entonces los creyentes de Gálatas, en vez de estar en el evangelio, volvieron a sacar los escritos de la ley y ahí los andaban otra vez y guindando aquí y todos los guindajos que andan los judíos y otra vez vistiéndose como judíos y haciendo cosas de judíos. Y Pablo les dice: señores, no, esto me horroriza, esto no puede ser. Ustedes no han entendido nada, no puede ser. Dice que él estaba espantado. Pablo era judío. Él se había circuncidado, lo habían circuncidado. Pero estos creyentes judaizantes literalmente estaban obligando a los miembros de la iglesia a que se circuncidaran. Dios guarde, venga uno de esos aquí, lo sacamos a patadas, hermanos, no podemos permitirlo, Dios guarde. Es una masacre. Imagínense, ahí estaban los hermanos hechos leña en el culto ahí, porque se circuncidaron con 35 años. Ay, Dios, ayúdame. Lo hago por ti, para que me perdones, para que me salves. No. Pablo dice: eso es horroroso. Estoy horrorizado de que ustedes estén tratando de volver a esas cosas, de que ustedes hagan esas cosas, porque dice: estoy horrorizado que tan pronto estén apartándose de Dios. Para Pablo, volver a las reglas judías era apartarse de Dios. Pastor, ¿alguien que ha creído en Jesucristo se puede apartar de Dios? ¿Qué le pasó a Gálatas? Había gente apartándose de Dios. Uno puede apartarse de Dios por andar oyendo tonteras de cualquiera allá afuera, que cree que sabe Biblia y que cree que es maestro y nunca ha estudiado realmente la Biblia, nunca ha estudiado teología, nunca realmente se ha pegado a lo que la Biblia enseña. Y hay montones de youtubers y montones de gente haciendo videos y montones de gente haciendo audios y haciendo grupitos. Y todos los que no leen la Biblia y no han creído verdaderamente en el evangelio, puede ser que estén diciendo: ¿y será? ¿Y será? ¿Y por qué cree que aparece tanta secta? ¿Cuántas sectas hay? Un montón, ¿no? Entonces aparecieron unos diciendo que solo Jehová es Dios y que Jesucristo no es Dios, que es un profeta, y hay un montón de gente creyendo en eso. Apareció un hombre llamado José Smith hace un montón de tiempo diciendo que tuvo una revelación, que Jesús se le apareció y que hiciera una nueva Biblia, y es el famoso libro del Mormón. Y un montón de gente siguiendo a José Smith. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta buscar otras formas donde tengamos un lugar donde nos llenemos el pecho diciendo: es que yo voy ahí y yo hago esto y yo hago lo otro. Y en la misma iglesia nuestra, en medio de nosotros, puede ser que algunos se sientan más espirituales y más salvos solo por la posición de liderazgo que tienen. Eso es horroroso, porque nadie es más salvo que otro. Lo único que salva es Jesús, y con su misma sangre nos salva y nos ha limpiado a todos. Si van a aplaudir, apláudanle a Dios, no es a mí.
Entonces Pablo dice, estoy horrorizado de eso, rapidísimo. Se fueron con otras enseñanzas. O sea, imagínense para Pablo, que fue apedreado por ganarse a los Gálatas, que ahora aparezcan otros enseñando estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay un falso evangelio? ¿Cómo puedo yo reconocer un evangelio falso? Hay cosas aquí que la Biblia enseña que nos pueden ayudar. Número uno es que los falsos evangelios nos apartan de Dios. Lejos de yo estar más cerca del Señor, más bien como que estoy más lejos. Tal vez puedo tener más posiciones religiosas, puedo tener más apariencia de cosas buenas, puede que tenga muchas cosas en las que parece que estoy bien, pero estoy apartado realmente de Dios. Aquí adentro de mi corazón me di cuenta que no estoy cerca de Dios. Por ejemplo, si usted cree que el evangelio es venir a sentarse a la iglesia los domingos y que eso es lo que a usted lo hace salvo, revise a ver si usted está cerca de Dios o no. Porque no es venir el domingo, señores. Y perdón, porque como decía un día mi hermano, a veces regañamos a los que vienen a misa. Y no es que esté regañando a los que vienen a misa, es que tenemos que examinarnos todos. ¿Estoy creyendo que mi salvación es porque me vine a sentar a esta silla a oír al cejón que está al frente? ¿Ah? Entonces no he creído en el evangelio. Estoy lejos de Dios. Por eso hay un fruto de maldad en mi vida todos los días. Por eso es que yo no salgo del pecado. Por eso es que mi vida no cambia. Por eso es que se me está desbaratando todo, porque no hay fruto, no hay reino, no está Él sentado en el trono de mi corazón, no hay nadie dirigiéndome, no está Cristo en mí. Entonces, que el que no tiene a Cristo no puede dejar el pecado. Es en Cristo Jesús, su luz, su santidad, su palabra, el Espíritu Santo el que nos ayuda. Pero un evangelio falso, lejos de acercarnos de Dios, nos aleja de Dios. Nos llenamos de apariencias. Ahí dice, aparenta ser la buena noticia. Entonces, también podemos decir que un evangelio falso está lleno de engaños. ¿Cómo sabe usted que algo es engañoso? Porque es pura apariencia. Usted puede conseguirse unas tenis Nike falsas. Ahí por la Coca-Cola se consigue. Y por fuera son igualitas, pero duran como 2 meses. ¿Por qué? Porque es pura apariencia, es un engaño. Yo me engañé y ando engañando a los demás que me vean que, como Kiko, tengo Nike de la Coca-Cola. Entonces yo puedo tener muchas cosas que son aparentes y saciarme con lo aparente, pero no voy a tener los resultados de algo que es verdadero. Un evangelio falso está lleno de engaños, está distorsionada la verdad. Sí, hay algo que está torcido, como que es, pero no es, pero es, pero parece, pero no es. No, señores, el evangelio verdadero tiene resultados. Entonces solo hay un camino al Padre, es Cristo. No hay otro evangelio. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede darnos vida eterna. Esta gente estaba intencionalmente, organizadamente engañando a los demás. Eran crimen organizado esta gente. Entonces Pablo por eso reacciona enojado diciendo, si alguien, ya sea nosotros, incluso un ángel, viene a predicar otro evangelio, que sea maldito, y lo dice 2 veces, Pablo lo repite. O sea, Pablo está maldiciendo literalmente a esas personas judaizantes que están tratando de enseñar otro evangelio, diciendo, esta gente está maldita, o sea, que se maldigan, que caigan en la maldición de Dios. Los maldijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaba bien enojado, porque estaba celoso de que estaban sacando a Cristo de ser el centro y el único Salvador. Entonces, Pablo advierte que no hay ninguna persona que pueda predicar otro evangelio, ni siquiera él mismo. Él dice, aún yo mismo. Todos podríamos ser engañadores también. Y predicar evangelios fáciles, evangelios de más o menos, evangelios ahí adulterados, diluidos. Pero el evangelio verdadero siempre nos va a tirar de rodillas al piso, reconociendo que somos pecadores y necesitamos a Cristo. Siempre. El evangelio verdadero no nos hace justificarnos por nada, de nada
de nada. El evangelio verdadero nos hace reconocer cuando fallamos frente a nuestra esposa, frente a nuestros hijos, frente al jefe, frente a los demás. El evangelio verdadero te va a hacer estar en el suelo diciendo: yo necesito más de Cristo, no es suficiente, necesito crecer, necesito más de Dios, necesito seguir avanzando, necesito servirle con todo mi amor, no para pagar, sino porque por gracia recibí perdón y salvación, y por gracia quiero seguir sometido a Él todos los días. Otro señal, y es la última, y tal vez me ayudan con el piano, es que un falso evangelio idolatra a los hombres. Cuando hay un falso evangelio, la gente endiosa a personas. Casi siempre los líderes de sectas tienen a su líder como un dios. Es intocable la persona. Casi que le ponen alfombra roja. Y Pablo está diciendo en el verso 10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pablo sabía que su mensaje a los Gálatas no iba a ser popular. Les iba a caer bien mal. Pero cuando se predica el evangelio verdadero, el que predica el evangelio tiene que ser muy valiente de no predicar lo que la gente quiere oír, sino predicar lo que Dios ha dicho y la verdad cruda y real que el hombre necesita para con Dios. Porque si no, lo que estamos tratando de hacer es ser políticos y agradar a la gente y tener seguidores. Síganme para más consejos. Dale like y comparte. Si uno está demasiado preocupado porque lo vean, si usted está en la iglesia haciendo ministerio y lo que a usted le preocupa es ser famoso, revise si usted es siervo de Cristo. Si en su corazón su deseo es el aplauso y el qué bien que lo haces y el qué carga que sos y el cómo te amo, te vas a desanimar, te vas a caer de los 7 pisos cuando te des cuenta que la gente no ama como usted los ama. Vas a querer renunciar, no vas a querer seguir adelante. Cuando te des cuenta que la gente traiciona, que la gente a veces es cruel con uno y con la familia de uno. Pero cuando usted es un siervo de Cristo, usted no está pensando en agradar a la gente, usted está rendido a los pies de Cristo, sirviendo al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted le sirve a Él y solo a Él. Pablo le está hablando a la gente que lo apedreó. Él tenía claro que no era popular predicar salvación por medio de la gracia de Dios, que la gente se iba a revolcar cuando escuchara ese mensaje, porque los judaizantes, para ellos era muy complicado pensar en que tenían que dejar la ley y solo confiar en que Cristo fue a la cruz a morir por ellos. Para ellos era locura, una predicación loca, absurda, de alguien tonto. Esta es la locura de la predicación, que por medio de uno seamos salvos por su gracia, sin hacer nada. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Y las dos cosas hizo Cristo por nosotros por medio del evangelio. Nos dio su gracia y su misericordia. Deberíamos de estar muertos, deberíamos de estar en el infierno, deberíamos seguir atados, pero Cristo vino y rompió las cadenas. Cristo vino y nos rescató. Cristo vino y nos salvó. Cristo vino y nos sacó a la luz. Y esto hay que predicarlo aunque no caigamos bien, aunque no seamos populares, aunque no tengamos like, aunque las personas nos aborrezcan. Si a usted en su trabajo anda buscando que la gente lo quiera y ser famoso y popular, usted se va a reír de todos los chistes y va a ir donde ellos van y va a ver las cosas que ellos ven. Pero si usted ama a Cristo, usted no anda pensando en que la gente le caiga bien. Usted está tratando de amarlos, conducirlos a Cristo en amor y misericordia, sin juzgar, sin ser un bicho raro en medio de ellos, pero amando el evangelio y diciéndole, Señor, que el Señor los puede salvar si se vuelven a Él en fe, confiando en lo que Él puede hacer. Voy a pedirle a todos aquí que inclinen su rostro.
Porque Dios nos ha hablado. Y muchos aquí hoy necesitan volverse a Cristo. Habla con Dios ahí donde estás. Haz tu propia oración con Él. Si has estado lejos de Dios, si te has apartado de Dios, si has seguido otras ideas, ya sean las tuyas, las de tu mente, o lo que alguien un día te dijo o te contaminó, y te apartaste de Dios, estás lejos de Dios. Este es el momento de volverse a Dios. Si has estado confiando en tus obras, en lo que puedas hacer para salvarte, hoy necesitas ser libre de la culpa, porque te has dado cuenta que tus obras no alcanzan, que no eres tan bueno como intentas ser. Y si la culpa ha estado en ti, no quieres servir, no quieres crecer, no quieres hacer muchas cosas y vienes arrastrándote, hoy necesitas ser libre de las obras y volverte a la gracia de Dios. Él te vino a rescatar de este mundo de maldad. Él te vino a sacar del pecado. Él te vino a sacar de esas prácticas idolátricas. Él te vino a sacar de una vida para el mundo, del pecado. Pero lo único que tienes que hacer es volverte a la gracia de Dios, a su amor, a su perdón. Confiésale a Él tu necesidad de salvación. Confiésale a Él y valora esta cuerda de salvación que te están tirando. Y dile: Señor, te necesito otra vez. Sigo necesitando de ti, Señor. Quiero la libertad. Quiero la salvación. Quiero la vida eterna. Solo en ti hay salvación, Jesús. No hay otro lugar donde yo pueda ser salvo. No es mis esfuerzos, no son mis años en la iglesia, no son mis asistencias, aunque es por tu gracia que asistimos, que quiero asistir, porque me has amado, porque me has perdonado. Gracias por tu salvación. Si nunca has hecho esta oración y quieres hacerla de corazón, puedes así decirle: Señor Jesús, hoy vengo a ti reconociendo que soy un pecador, que he estado lejos de ti, pero en este día me acerco a ti, reconociendo mi maldad, mi pecado, reconociendo que fuiste a esa cruz a morir por mis pecados. Te sacrificaste para salvarme y moriste, pero también resucitaste, y hoy puedo recibir la vida que tú me puedes dar. Recibo esa vida nueva. Sé el Señor de mi vida. Gobiérname, ayúdame a vivir para ti, para agradarte siempre. Amén.